Los esenios según el testimonio de Flavio Josefo. Referencias a la comunidad de los esenios en las obras de Josefo, Antigüedades judías y las guerras de los judíos. Menciones en Antigüedades judías. Libro 18. Capítulo 1. En esta época, durante la supremacía de Jonatán, 160-142 a.C., había tres partidos entre los judíos que sostenían distintas opiniones sobre los negocios humanos. Uno se llamaba el partido de los fariseos, el otro el de los saduceos, y el tercero el de los esenios. Los fariseos afirmaban que algunos sucesos, aunque no todos, son obra del hado, providencia, y por tanto el hombre no puede decidir que ocurran o no. El partido de los esenios, en cambio, sostiene que el hado domina todas las cosas y que todo cuanto sucede a los hombres es por decisión suya. Y los saduceos prescinden del hado, sosteniendo que no existe. Niegan que los acontecimientos humanos se produzcan según su disposición y afirman que todo depende de nuestro propio poder, de forma que somos nosotros mismos los que provocamos nuestra buena suerte y que sufrimos lo malo a causa de nuestra imprevisión. En general, la doctrina de los esenios lo refiere todo a Dios. Dicen que las almas son inmortales, y dan gran valor a la recompensa del justo. Envían ofrendas al templo, pero llevan a cabo sacrificios con peculiares ritos purificadores, y por ello se mantienen apartados de los recintos del santuario, que están abiertos a todos, y ofrendan por sí mismos los sacrificios. En otros aspectos son hombres excelentísimos por su modo de vida, y se dedican por completo a la agricultura. Una de sus prácticas despierta especialmente la admiración de los demás aspirantes a la virtud, puesto que ni entre los griegos o los extranjeros ha existido algo semejante. Es la suya una práctica muy antigua, que nunca se ha entorpecido, y es la de tener sus bienes en común. Y esta es una práctica que respetan más de 4000 hombres. Tampoco toman esposa ni admiten esclavos, pues consideran que la esclavitud provoca la injusticia, y el matrimonio es motivo de riñas. Por lo tanto viven solos, y se sirven los unos a los otros. Eligen hombres buenos como administradores de sus ingresos y de los productos de la tierra, y sacerdotes, para la elaboración del pan y de otros alimentos. Su forma de vida, no se diferencia o mejor dicho, está muy próxima a la de los dacios, llamados polistare, ciudadanos. Referencias en la obra de Josefo, Las guerras de los judíos. Libro 2. Capítulo 7. Entre los judíos había tres sectas filosóficas. Los secuaces de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos, y los de la tercera, que tienen la reputación de una mayor santidad, reciben el nombre de esenios. Estos son judíos de nacimiento, y los unen lazos de afecto más fuertes que los de las otras sectas. Rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes, y eligen los hijos de los demás, mientras son maleables y están a punto para la enseñanza, los aprecian como si fuesen propios y los instruyen en sus costumbres. No niegan la conveniencia del matrimonio ni pretenden acabar la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina, convencidos de que ninguna mujer es fiel a un solo hombre. Desprecian las riquezas, y su forma de vida en comunidad es extraordinaria. Entre ellos ninguno es más rico que otro, puesto que, de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad, a fin de que sea común a toda la orden, tanto que en ella, no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como patrimonio de hermanos. Consideran que el aceite es contaminador. Si alguno de ellos lo toca, aunque sea accidentalmente, le frotan el cuerpo. Consideran conveniente el conservar la piel seca y vestir siempre de blanco. Eligen administradores encargados de sus propiedades comunes, y son tratados con absoluta igualdad en cualquiera de sus necesidades. No viven en una sola ciudad, pero en cada una, moran muchos de ellos. Cuando llega algún miembro de otro lugar, le ofrecen cuanto tienen como si fuera de él, y le tratan como si fuese íntimo, aunque no le hayan visto jamás. Por esta razón, cuando salen de viaje no llevan nada encima, excepto sus armas como defensa contra los ladrones. En cada ciudad hay un encargado de la orden para cuidar de los forasteros, y proporcionarles vestidos y todo lo necesario. Su circunspección y su porte corresponden al de jóvenes educados bajo rigurosa disciplina. No renuevan la ropa ni el calzado hasta que están rotos o desgastados por el uso. No compran ni venden nada entre ellos, pero cada uno da lo que otro pueda necesitar, recibiendo a cambio algo útil. Independientemente de los trueques, nada les impide aceptar de cualquiera aquello que puedan necesitar. Su piedad es extraordinaria.
No hablan de cosas profanas antes de que el sol salga, sino que rezan ciertas oraciones recibidas de sus padres, para rogarle que aparezca. Después sus directores los despiden, para que cada uno se dedique a su labor, trabajando con ahínco hasta la hora quinta, después de la cual se reúnen en un lugar, y se bañan en agua fría cubiertos de velos blancos. Acabada la purificación, se recogen en unos aposentos donde no pueden entrar individuos de otra secta. Acto seguido, libres de toda contaminación, penetran en el comedor como si fuera un santo templo, y se sientan en silencio. Entonces el panadero dispone los panes y el cocinero les coloca delante un plato con una sola comida. Un sacerdote bendice la comida, porque sería una falta probar el alimento antes de haber dado gracias a Dios. El mismo sacerdote, una vez han comido, repite la oración de gracias. Tanto al principio como al final, honran a Dios como sostén de la vida. Luego se quitan los vestidos blancos y trabajan hasta la noche. Cenan de la misma forma, acompañados de los huéspedes, si los tienen. Ningún grito ni disputa perturba la casa. Todos hablan por turno. A los extraños este silencio puede parecerles un tremendo misterio, pero tiene su justificación en su templanza en el comer y el beber, en lo que nadie se excede. No hacen nada sin consentimiento de sus directores, excepto cuando se trata de ayudar al necesitado y compadecer a los afligidos. En estos casos, tienen permiso para proceder según su propia voluntad en socorro de los que lo merecen, y para dar de comer a los pobres. Pero en cambio no pueden dar nada a sus parientes o deudos sin licencia de sus jefes. Saben moderar su ira, y dominar sus pasiones. Son fieles y respetan la paz. Cumplen cuanto han dicho como si lo hubieran jurado, porque aseguran que está condenado quien no puede ser creído sin juramento. Estudian con entusiasmo los escritos de los antiguos, sobre todo aquellos que convienen a sus almas y cuerpos, y aprenden las virtudes medicinales de raíces y piedras. A los que aspiran a entrar en la secta, no los admiten inmediatamente, sino que les prescriben su modo de vida durante un año, fuera de su comunidad, entregándoles una hachuela, una túnica y una vestidura blanca. Cuando el candidato ha dado pruebas de su continencia durante este tiempo, le dejan asociar más a su modo de vida, y participar de las aguas de la purificación, pero todavía no es admitido en sus prácticas de vida en común. Para ello necesita afirmar su carácter durante 2 años más. Y si previo examen se muestran dignos de ello, los acogen en el seno de la comunidad. Y antes de que puedan tocar la comida común, deben pronunciar severos juramentos de que, ante todo, honrarán a Dios, y después, que serán justos, que no dañarán a nadie deliberadamente o por orden ajena, y que odiarán al malvado y ayudarán al justo. Que serán fieles a todos, y en especial a los que mandan, porque nadie alcanza el gobierno sin la voluntad de Dios, y que, si llegasen a ostentar autoridad, no abusarían de ella, ni tratarían de rivalizar con sus subordinados en vestidos ni en riquezas. Que amarán la verdad y reprobarán a los mendaces. Que no mancillarán sus manos con el robo, ni su alma con ilícitos provechos. Y también que no ocultarán nada a los miembros de su secta, ni revelarán nada de sus asuntos a los demás. Aunque los amenacen con la muerte. Además, juran que nadie establecerá sus doctrinas de otra manera de cómo las han recibido, huirán del latrocinio, conservarán los libros de sus leyes, y honrarán los nombres de los ángeles. Estos son los juramentos con los cuales ponen a prueba la fidelidad de los candidatos. Expulsan de su orden a aquellos que incurren en delito grave, y a menudo ocurre que el repudiado muere de modo miserable, porque tanto por sus juramentos como por su condición, no tiene libertad para recibir comida y bebida de otros. Se ve obligado a alimentarse de hierba, con lo cual su cuerpo se va adelgazando hasta que finalmente, muere. Por esta causa muchas veces se compadecen de ellos, y los readmiten cuando están al límite del agotamiento, considerando que sus faltas han sido suficientemente castigadas, con estos sufrimientos casi fatales. Son muy justos y equitativos en sus juicios, en los que intervienen no menos de 100 miembros, pero lo que estos deciden es inapelable. Después de Dios, honran el nombre de su legislador, Moisés, y si alguno habla mal o blasfema contra él, es condenado a muerte. Obedecen de inmediato a los ancianos y a la mayoría, de forma que, si 10 están reunidos, ninguno hablará en contra de los deseos de los otros 9. Evitan escupir enfrente, o a la derecha de los demás. Su abstención de trabajar en el 7º día de la semana, difiere notablemente de los demás judíos. No solo preparan la comida la víspera, por no encender fuego en día de fiesta, sino que ni siquiera se atreven a levantar una vasija, o ir a la letrina. Los otros días, cavan una pequeña fosa de 1 pie de hondo, con la hachuela, o azadilla, que se da a los neófitos, y se cubren con sus túnicas para no ofender al resplandor divino, al aligerar sus vientres.
Después la cubren con la tierra que sacaron antes, pero todo ello después de haber elegido para tal fin, un lugar lo suficiente apartado. Y aunque la evacuación sea una función natural, acostumbran a lavarse después, como si considerasen que se habían mancillado. Según sea su tiempo de vida ascética, se dividen en 4 grupos, y los más nuevos son hasta tal punto considerados como inferiores, que si por casualidad tocan a algunos de los antiguos, estos deben lavarse igual que si hubiesen sido tocados por algún extranjero. Viven largo tiempo, y muchos de ellos llegan a centenarios, gracias a la sencillez de su alimentación y también por su forma regular y moderada de vivir. Desprecian las adversidades, y dominan el dolor con la ayuda de sus principios, y consideran que una muerte gloriosa es preferible a la inmortalidad. Su guerra contra Roma, demostró fuerza de alma en todos los aspectos, porque aunque sus cuerpos eran atormentados, dislocados, quemados o desgarrados, no se consiguió que maldijesen a su legislador o que comiesen algo prohibido por su ley. Tampoco suplicaron a sus atormentadores, ni derramaron una lágrima, antes, sonreían en medio del dolor, se burlaban de sus verdugos y perdían la vida valerosamente, como si estuvieran convencidos de que tornarían a nacer. Esta opinión la sostenían todos ellos, es decir, los cuerpos son corruptibles y su materia no es permanente. Sus almas son inmortales, imperecederas, proceden de un aire sutilísimo, y entran en los cuerpos, donde se quedan como encarceladas, atraídas con halagos naturales. Cuando se libran de las trabas de la carne, se regocijan y ascienden alborozadas, como si escapasen de un cautiverio interminable. Las buenas almas, y en esto coinciden con la opinión de los griegos, tienen sus moradas, más allá del océano, en una región exenta de lluvia, nieve y calor excesivo, porque es refrescada de continuo, por la suave caricia del viento occidental que llega a través del océano. Las almas malas van a un paraje oscuro y tempestuoso, henchido de castigos eternos. Y en verdad se me antoja que los griegos tuvieron la misma idea, cuando señalaron las islas de los bienaventurados, para los personajes que denominan héroes y semidioses. Y a los malos, les han señalado el Hades, donde de acuerdo con sus fábulas, ciertas personas, tales como Sísifo, Tántalo, Ixión, y Titio, reciben su castigo, teniendo por cierto en principio que las almas son inmortales. Esto es un incentivo para la virtud, y una admonición, reproche, para la maldad, porque los buenos mejoran su conducta con la esperanza de la recompensa tras su muerte, y las inclinaciones viciosas de los malos, se refrenan con el miedo y la esperanza, pues, aunque se oculten en esta vida, sufrirán castigo eterno en la otra. Estas son, pues, las divinas doctrinas de los esenios acerca del alma, que encierran un reclamo irresistible para quienes han sido atraídos por su filosofía. Hay entre ellos algunos que aseguran saber las cosas futuras, con la lectura de sus libros, y varias clases de purificaciones, amén de estar muy versados en los dichos de los profetas. Muy pocas veces sus predicaciones resultan fallidas. Existe además otra orden de esenios, que están de acuerdo con los anteriores sobre conducta, costumbres y leyes, pero difieren en la opinión del matrimonio. Dicen que el hombre ha nacido para la sucesión y que, si todos los hombres la evitasen, se extinguiría la raza humana. Sin embargo, ponen a sus mujeres a prueba durante 3 años, y si hallan que sus purgaciones naturales son idóneas y aptas para la procreación, se casan con ellas. Pero ninguno se acerca a su esposa mientras está embarazada, como en demostración de que no se casan por placer, sino con vistas a la multiplicación. Las mujeres se bañan con las túnicas puestas, lo mismo que los hombres. Estas son las costumbres de esta orden de esenios. 8. Capítulo 1. En esta época durante la supremacía de Jonatán, 160-142 a.C., había 3 partidos entre los judíos que sostenían distintas opiniones sobre los negocios humanos. Uno se llamaba el partido de los fariseos, el o nuestra buena suerte y que sufrimos lo malo a causa de nuestra imprevisión. En general, la doctrina de los esenios, lo refiere todo a Dios. Dicen que las almas son inmortales, y dan gran valor a la recompensa del justo. Envían ofrenda el de los saduceos, y el tercero el de los esenios. Los fariseos afirmaban que algunos sucesos, aunque no todos, son obra del hado, providencia, y por tanto el hombre no puede decidir que ocurran o no. El partido de los esenios, en cambio, sostiene que el hado domina todas las cosas y que todo cuanto sucede a los hombres es por decisión suya. Y los saduceos prescinden del hado, sosteniendo que no existe. Niegan que los acontecimientos humanos se produzcan según su disposición y afirman que todo depende de nuestro propio poder, de forma que somos nosotros mismos los que provocamos
Los esenios según el testimonio de Flavio Josefo. Referencias a la comunidad de los esenios en las obras de Josefo, Antigüedades judías y las guerras de los judíos. Menciones en Antigüedades judías. Libro 18.